En este video excavaremos la figura de Simeón, segundo hijo de Jacob, cuyas palabras finales resuenan como un eco del pasado. En sus últimos días, Simeón compartió con sus hijos sabiduría forjada en la experiencia. Su vida estuvo marcada por celos y redención, por envidia y arrepentimiento. Sus enseñanzas nos llevan a través de los caminos de la envidia y la ira, hacia la luz de la humildad y la devoción. En el Testamento de Simeón, descubriremos las lecciones que este patriarca dejó a sus descendientes, un legado que nos recuerda la importancia de la rectitud, la piedad y el respeto fraternal. Sus palabras, cargadas de verdad y sabiduría, nos revelan los misterios del alma humana y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones. En este relato, exploraremos las profundidades del corazón humano y nos enfrentaremos a las sombras que acechan en su interior. Escuchemos, entonces, la voz de Simeón, un hombre cuyas palabras trascienden el tiempo y nos guían hacia la comprensión y la redención. Palabras de Simeón, tal como habló a sus hijos antes de morir, tras cumplir 120 años, época en la que murió José. Sus hijos fueron a visitarle durante su enfermedad. Haciendo acopio de fuerzas, se incorporó, los besó y les habló así: escuchen, hijos, a Simeón su padre, oigan cuanto encierra mi corazón. Yo fui el segundo hijo de Jacob, mi madre, Lía, me llamó Simeón porque el Señor escuchó su plegaria. Me crié fuerte en extremo, no me retraje ante ninguna acción, ni sentí temor ante ningún trabajo. Mi corazón era duro, mi pecho indomable y mis entrañas sin piedad. Porque el Altísimo otorga la valentía tanto a las almas como a los cuerpos de los hombres. Por aquel entonces tenía yo celos de José porque nuestro padre lo amaba, y mi cólera se afianzaba en la idea de aniquilarlo. El príncipe del error, enviándome el espíritu de la envidia, había obcecado mi mente, dispuesta a no considerarle como hermano ni a tener piedad de Jacob, mi padre. Pero su Dios y de sus padres envió a su ángel y lo salvó de mis manos. Cuando yo me dirigía a Siquem, a llevar un ungüento para los rebaños, y Rubén a Dotaín, donde se encontraba nuestro depósito de útiles y vituallas, Judá mi hermano vendió a José a los ismaelitas. Cero llegó Rubén y se entristeció, pues pretendía salvarlo para conducirlo a su padre. Yo, en cambio, me irrité contra Judá por haberle dejado vivo y pasé 5 meses enfadado con él por este motivo. Pero el Señor me frenó y me impidió el uso de mis manos, mi diestra estuvo casi seca durante 7 días. Supe entonces, hijos míos, que me había ocurrido esto por José. Arrepentido, prorrumpí en lágrimas y rogué al Señor que me restituyera mi mano y me viera libre de toda impureza, envidia e insensatez. Supe, pues, que por envidia había intentado cometer una mala acción a los ojos del Señor y de mi padre, Jacob, contra José, mi hermano. Hijos míos, guárdense de los espíritus del error y de la envidia. Esta se adueña del pensamiento entero de los hombres y no les permite comer, beber ni practicar obra buena. La envidia sugiere en todo momento la destrucción del objeto envidiado. Este florece por doquier, pero el envidioso se marchita. Durante 2 años afligí mi alma con ayunos por temor al Señor, comprendí que la liberación de la envidia solo se procura por el temor de Dios. Si alguien se refugia en el Señor, huye de él el mal espíritu y su mente se torna más ágil. Desde ese momento simpatiza con el envidiado, no condena a los que le quieren bien y se ve así libre de la envidia. Mi padre preguntaba continuamente por mí, porque me veía con un rostro entristecido, a lo que yo respondía:
me duele el hígado. Yo tenía más pena que nadie porque era el causante de la venta de José. Cuando bajamos a Egipto y él me mandó prender como espía, pensé que sufría justamente y no me apesadumbré. Pero José era hombre bueno y tenía el Espíritu de Dios consigo. Era compasivo y misericordioso, por lo que no me guardaba rencor, sino que me mostró su afecto como al resto de mis hermanos. Guárdense, pues, hijos míos, de toda clase de celos y envidias. Caminen con sencillez de espíritu, para que Dios derrame sobre sus cabezas gracia, gloria y bendición, como han visto en José. Nunca en su vida nos reprochó esta acción, sino que nos amó como a sí mismo, nos honró más que a sus propios hijos y nos concedió riquezas, rebaños y frutos de la tierra. Hijos míos queridísimos, amen cada uno a su hermano con corazón bondadoso y aparten de ustedes al espíritu de la envidia. Este hace al alma salvaje, destroza el cuerpo, infunde en la mente ira y ardor guerrero, la exacerba hasta derramar sangre, pone al pensamiento fuera de sí y no permite que la sabiduría actúe en los hombres. Ahuyenta el sueño, agita al alma y hace temblar al cuerpo. Incluso durante el sueño, cierto deseo del mal le corroe con sus fantasías, perturba el alma con malos espíritus y estremece al cuerpo. El alma se despierta del sueño agitada y aparece así ante los hombres como poseedora de un espíritu malvado y ponzoñoso. Como no habitaba en él ningún mal, era José de hermosa figura y bello de aspecto, pues el rostro traiciona la inquietud del espíritu. Hijos míos, hagan virtuosos sus corazones ante el Señor, enderecen sus caminos ante los seres humanos y hallarán gracia ante Dios y los hombres. Guárdense de la fornicación, pues es ella la madre de todos los males, aparta de Dios y acerca a Beliar. He leído en el libro de Enoc que ustedes y sus hijos perecerán por la fornicación y que ellos intentarán hacer el mal a Leví con la espada. Pero no podrán nada contra él, pues peleará la batalla de Dios y vencerá a todos sus ejércitos. Subsistirán solo unos pocos divididos entre Leví y Judá, y ninguno de ustedes logrará el mando, como lo profetizó mi padre Jacob en sus bendiciones. Vean que se los he anunciado todo de antemano para quedar exonerado de sus pecados. Pero si erradican de ustedes la envidia y la dureza de corazón, florecerán como una rosa mis huesos en Israel, y mi carne como un lirio en Jacob, mi aroma será como el del Líbano, y los santos que de mí salgan se multiplicarán para siempre como cedros, y sus ramas se extenderán a gran distancia. Entonces perecerá el linaje de Canaán, y a Amalec no le quedará ningún resto, perecerán todos los capadocios, y todos los heteos serán aniquilados. Desfallecerá la tierra de Cam, y todo ese pueblo perecerá. Entonces descansará la tierra de turbación, y de guerra todo lo que hay bajo el cielo. Entonces Sem será cubierto de gloria, porque el Señor Dios, el grande de Israel, aparecerá sobre la tierra salvando por sí mismo a Adán. Todos los espíritus del error serán pisoteados, y los seres humanos reinarán sobre los malos espíritus. Entonces resucitaré con alegría y alabaré al Altísimo por sus maravillas. Ahora, hijos míos, obedezcan a Leví y a Judá. No se levanten contra estas dos tribus, porque de ellas surgirá la salvación de Dios. Porque el Señor suscitará de Leví como un sumo sacerdote, y de Judá un rey. Este salvará al pueblo de Israel. Por ello les prescribo todas estas cosas, para que ustedes las transmitan a sus hijos a fin de que las guarden por siempre. Acabó Simeón de impartir estas recomendaciones a sus hijos y se durmió con sus padres a la edad de 120 años.
Sus hijos lo depositaron en un ataúd de madera incorruptible para transportar luego sus huesos a Hebrón y, durante la guerra de Egipto, los llevaron allí ocultamente. Pero los egipcios custodiaban los huesos de José en las cámaras de los reyes, pues los magos les habían dicho que, cuando salieran sus huesos, habría en Egipto oscuridad y tinieblas, un gran castigo para los egipcios, tanto que ni aun con una antorcha podría cada uno reconocer a su hermano. Los hijos de Simeón lloraron a su padre conforme a las leyes del duelo y permanecieron en Egipto hasta el día de su salida por mano de Moisés. En estos conmovedores momentos finales de su vida, Simeón, el segundo hijo de Jacob, reúne a sus hijos a su lado para compartir con ellos las profundas lecciones que la vida le ha enseñado. Con voz temblorosa pero firme, Simeón les habla desde el corazón, recordándoles la historia de su propia juventud y las lecciones que ha aprendido a lo largo de los años. Simeón comienza recordando cómo su madre, Lía, le dio su nombre en agradecimiento al Señor, quien escuchó sus plegarias. Desde temprana edad, Simeón se distinguió por su valentía y fuerza física. No temía enfrentarse a ninguna tarea ardua y su determinación era inquebrantable. Simeón reconoce que esta valentía proviene del Altísimo, quien otorga coraje tanto al alma como al cuerpo de los hombres. Sin embargo, Simeón confiesa con pesar que su juventud estuvo marcada por la envidia y la ira hacia su hermano José. Su corazón se endureció y su mente se nubló por los celos, llegando incluso a planear la aniquilación de José. Pero la intervención divina lo detuvo. Simeón relata cómo, en su furia ciega, fue detenido por el Señor, quien le mostró su error y lo llevó al arrepentimiento. Se dio cuenta de que había sido consumido por la envidia y la insensatez, y lloró ante Dios, pidiendo perdón y purificación. En esta confesión sincera, Simeón enseña a sus hijos sobre la importancia del arrepentimiento y la necesidad de reconocer nuestras propias faltas. Les insta a aprender de su propia experiencia, recordando cómo su envidia y falta de compasión casi lo llevan por un camino oscuro. Pero al someterse a la voluntad del Señor y al confrontar sus propias debilidades, Simeón encontró redención y perdón. Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación, antes de continuar con el siguiente análisis. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa.
Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17.
El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios.
Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Simeón continúa hablando y les dice: escuchen mis palabras con atención, porque les traigo una lección fundamental. Guarden sus corazones de los espíritus del error y de la envidia. La envidia es un veneno que contamina el pensamiento y el alma, impidiendo a las personas disfrutar de las bendiciones que Dios les ofrece. La envidia busca la destrucción del objeto de envidia, pero en su camino, también destruye al envidioso. Durante años,
Mi alma fue afligida por la envidia y el temor al Señor me llevó a buscar liberación. Comprendí que solo el temor a Dios puede alejar el mal espíritu de la envidia y purificar el corazón. Cuando estaba en la casa de mi padre, Jacob, siempre llevaba un rostro triste. Mi padre, preocupado por mí, preguntaba qué me afligía, y yo respondía que me dolía el hígado. En realidad, mi tristeza era profunda porque sabía que mi envidia y celos habían llevado a la venta de José, mi hermano. Cuando descendimos a Egipto y José me acusó de espionaje, pensé que merecía ese sufrimiento y no me lamenté. Pero José era un hombre bueno, lleno del Espíritu de Dios. A pesar de lo que yo había hecho, él me mostró compasión y amor, igual que a mis otros hermanos. Les advierto, queridos hijos, que se alejen de los celos y la envidia. Caminen por la vida con humildad y simplicidad de espíritu, siguiendo el ejemplo de José. Él fue recompensado con gracia, gloria y bendición de Dios debido a su bondad y compasión, incluso hacia aquellos que le causaron sufrimiento. Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación, antes de continuar con el siguiente análisis. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso.
Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina,
pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Simeón continuó diciendo, mis amados hijos, hoy me acerco a ustedes, no solo como su padre según la carne, sino como alguien que ha atravesado la vida y ha aprendido lecciones valiosas. Al mirar hacia atrás en mi propia existencia, encuentro sabiduría en las experiencias que he vivido, especialmente en los desafíos que superé y las lecciones que aprendí. Recuerden que cada uno de ustedes lleva mi nombre, Simeón, un nombre dado en respuesta a las oraciones de su madre, Lía. Fui el segundo hijo de Jacob, y mi vida no fue exenta de pruebas y errores. He sentido la envidia, he albergado resentimientos y he luchado contra mis propios demonios internos. Sin embargo, a través de mis luchas, he aprendido lecciones valiosas que deseo compartir con ustedes. La envidia es un veneno insidioso que puede corromper el corazón humano y oscurecer la mente. Experimenté celos hacia mi hermano José, y esos celos me llevaron por un camino oscuro. Aprendí de la manera más difícil que la envidia solo trae destrucción y desdicha.
Así que les insto, mis queridos hijos, a alejarse de esos sentimientos negativos. Cultiven en su lugar la alegría por los logros de los demás y aprendan a celebrar el éxito de sus hermanos y hermanas. El arrepentimiento y la humildad son virtudes poderosas. Después de mis errores, lloré amargamente y rogué al Señor que me librara de la envidia y la insensatez que había albergado en mi corazón. Fue en mi arrepentimiento y humildad que encontré la gracia del Señor y fui sanado de mis males. Así que les animo a reconocer sus errores y a arrepentirse sinceramente cuando se equivoquen. La humildad abre las puertas al perdón y a la renovación del alma. La compasión y la misericordia son dones divinos. Aprendí de José, a pesar de todo, que la compasión y la misericordia son más poderosas que cualquier sentimiento de venganza. A pesar de las injusticias que sufrió a manos de sus propios hermanos, José nunca guardó rencor. En su lugar, mostró amor y compasión hacia ellos. Que cada uno de ustedes, mis queridos hijos, cultive un corazón compasivo y misericordioso, mostrando amor incluso en las circunstancias más difíciles. Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación antes de continuar con el siguiente análisis. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3.
Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento,
pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados.
Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. En sus últimas palabras, Simeón nos dice: he compartido con ustedes las profecías y advertencias que he recibido del Señor. Les he hablado sobre los destinos de nuestras tribus, sobre los caminos de Leví y Judá, que nos guiarán hacia la salvación. Escuchen atentamente y sigan estas palabras, porque en ellas yace la clave para nuestro futuro y la promesa de la redención de Israel. Las revelaciones que he compartido con ustedes provienen de las Escrituras Sagradas, como el libro de Enoc, que contienen las visiones y profecías de nuestros antepasados. En estas Escrituras, se predice que algunos intentarán hacer mal a Leví con la espada, pero sepan que él peleará la batalla de Dios y prevalecerá sobre todos los enemigos. Serán solo unos pocos de nosotros, divididos entre Leví y Judá, quienes sobrevivirán, y ninguno de nosotros alcanzará el mando como lo profetizó nuestro padre Jacob. He compartido estas revelaciones con ustedes de antemano para que estén preparados y para que puedan liberarse de los pecados que nos han acechado, especialmente la envidia y la dureza de corazón. Si erradican estos males de sus corazones, florecerán como rosas en Israel, serán como lirios en Jacob y su aroma será como el del Líbano. Los santos que surjan de ustedes se multiplicarán como cedros y su influencia se extenderá a gran distancia. Estas profecías hablan del fin del linaje de Canaán, de la aniquilación de los capadocios y los heteos. La tierra de Cam se desvanecerá y los espíritus del error serán aplastados. En ese momento, la tierra encontrará paz y descanso, y los justos reinarán sobre los malos espíritus. Será un tiempo de resurrección y alegría, cuando alabaremos al Altísimo por sus maravillas. Mis hijos, les ruego que obedezcan a Leví y a Judá. No se alíen contra estas dos tribus, porque de ellas surgirá la salvación de Dios. El Señor suscitará de Leví un sumo sacerdote y de Judá un rey. Este rey salvará al pueblo de Israel. Por lo tanto, les encomiendo estas palabras para que las transmitan a sus descendientes y las guarden por siempre. Ha llegado el momento de mi descanso. He vivido 120 años, y ahora me uno a mis padres en el sueño eterno. Mis hijos, honren mis palabras y recuerden siempre el temor de Dios. Que el Señor guíe sus pasos y les conceda sabiduría y discernimiento en todos sus caminos.